Cuando entrevisté a Juan Felipe Yepes, me quedó en el tintero charlar sobre un proyecto muy interesante relacionado al compartir metodologías de diseño que hicieron en su organización. Por eso hoy les presento a 2 integrantes de este laboratorio que hacen un trabajo pionero en la región. Cuando cada vez está más claro que los diseñadores aportamos desde la metodología en nuevas disciplinas, expandir y reflexionar sobre las herramientas es fundamental. Llegamos a trabajar en ámbitos como la creación de políticas públicas, no porque seamos expertos en el tema de esa política pública, sino porque podemos aportar con nuevas maneras de mirar el proceso de trabajo. Nuevas maneras de entender la colaboración de diferentes actores a la hora de cambiar una ley, una estrategia o un programa de gobierno. Este episodio es interesante porque este grupo de trabajo pone el foco en las herramientas y a partir de hacer las cosas de manera diferente, podemos influenciar en definir lo que hacemos. Nuestro amigo Richie nos lo enseñó a través de los cómo llegamos a los qué. Ana María Vargas Duque es diseñadora y Daniela Moreno es antropóloga. Las dos trabajan en el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, conocido como IVO. Ellas organizaron la Donatón, un espacio para compartir y reflexionar sobre metodologías participativas de trabajo. Hablamos en esta entrevista sobre cómo las herramientas son mediadoras de los procesos y la importancia de ponerlas en contexto. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Un gusto estar en este episodio. De hecho, tengo que confesar que hace como unos 2 años estábamos con Ani en un taxi recomendándole a alguien más este podcast. Entonces creo que fue como, no sé, sin déjà vu o algo así, como una manifestación de estar grabando contigo y estar teniendo esta conversación. Bueno, entonces mi nombre es Daniela Moreno, soy antropóloga. Tengo una especialización en derechos humanos, memorias colectivas y resistencias y trabajo hace más de 5 años, más o menos 5 o 6 años, en temas relacionados con innovación social e innovación pública. ¿Y ahora dónde trabajas? Ahorita mismo hago parte del equipo del Laboratorio de Innovación de Bogotá, lidero toda la parte de gestión del conocimiento del equipo y pues eso básicamente. Amo hacer collage, también en mi tiempo libre me gusta hacer como collage y jugar un poco con las imágenes. Y ya, eso de mi parte. Decime una cosa, me encanta este título que tenés, gestora de conocimiento. ¿Qué quiere decir ser gestora de conocimiento? Lo que hacemos básicamente en gestión del conocimiento es capitalizar las lecciones aprendidas que tiene el laboratorio en cada uno de sus procesos para hacer como este ejercicio de recomendaciones y a partir de ese ejercicio de recomendaciones hacer como este ejercicio de tomar decisiones basados en nuestra curva de aprendizaje. Entonces, básicamente lo que yo hago es un modelo, digamos, de capitalización de nuestras buenas prácticas y lecciones aprendidas para mejorar los procesos y así tomar decisiones basadas en datos. Buenísimo. Ana. Bueno, yo di la otra persona que estaba en el taxi cuando Dani recomendó el podcast. Mi nombre es Ana María Vargas, soy diseñadora industrial y tengo una maestría en diseño sistémico. Trabajo en el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá. En la línea de Makers, hago parte del equipo de diseño y hago parte de la línea de Makers de Soluciones, donde nos enfocamos en resolver retos de ciudad, creamos prototipos y pues transitamos una metodología que hemos creado, una metodología de innovación para darle respuesta a esos retos de ciudad. Me vas a contar ahora, pero me surgió la pregunta, ¿dónde se estudia una maestría en diseño sistémico? En Torino, en Italia. Ah, mira, ¿y estudiaste en italiano o en inglés? Estudié el primer año en italiano y la segunda parte en inglés. Y sé que es algo súper nuevo. O sea, siento que es algo que ha evolucionado del diseño sostenible y la forma en la que me lo explicaban cuando estaba haciendo la maestría es que el diseño sostenible a veces se queda corto.
porque a veces se queda solo como en materiales, en procesos, y el diseño sistémico amplía esta mirada y se da cuenta que hay muchas más cosas debajo de la sostenibilidad. Entonces sí. Y también, de alguna manera, el diseño sistémico abraza al diseño de servicios, ¿no? Exacto, está muy relacionado con el diseño de servicios y con el diseño estratégico, porque es algo transversal a todos los procesos, como todo se coordina, no se pierde nada en información, en todo lo que recolectamos en los diferentes procesos que vivimos. Perfecto. Y acá nos reunimos porque tenía ganas de aprender sobre ese proyecto maravilloso que hicieron que se llamó Donatón. ¿Qué es una Donatón? Bueno, Donatón surge de una idea del líder del laboratorio, era quiero que hagamos como un espacio donde nos puedan donar lienzos, como todos, pues sí, como diferentes lienzos o herramientas que utilizan las personas en los procesos de innovación. Y esto fue en una reunión de equipo cuando él llega con esta idea y todos estábamos como, pero no, pero ¿cómo así? O sea, los lienzos no son suficientes. Pero este concepto de Donatón era poderoso. Él decía, quiero que sea algo que ocurra en vivo, donde las personas puedan llamar, nos puedan compartir las diferentes cosas que han desarrollado en los equipos de innovación. Y entonces esta conversación dentro del equipo empezó a evolucionar y cuando hablábamos con Dani sobre el valor de Donatón es que nosotros nos poníamos en esa postura de ser un equipo que también podría participar en Donatón. Y empezamos a darnos cuenta que los lienzos se quedaban cortos, porque hay muchos lienzos en internet. Está el mapa de empatía, hay un journey map, hay muchos modelos de blueprints, pero nos empezamos a dar cuenta que el valor de donar algo estaba en donar desde la experiencia. Entonces, cómo desde la experiencia de las diferentes unidades de innovación, de los diferentes equipos que quisieran donar las herramientas, nos podían hablar de cómo esa herramienta les había permitido llegar a una solución distinta en la experiencia que ellos estaban viviendo. Entonces, ahí empezó a evolucionar esta idea de Donatón y empezamos a pensar que entonces no era una Donatón de lienzos, sino una Donatón de experiencias a partir de lienzos. También como para contarte en parte el proceso. Entonces Donatón tuvo como 4 fases. La primera fue la recolección de la información, que justamente fue lo que Ani menciona en parte, como de empezar a entender de qué manera podíamos recolectar la información más acertada. Entonces acá creo que siempre... Todo esto es sobre métodos o sobre herramientas, era lo que ustedes estaban recolectando. Exacto. Y entonces en este primer momento, y siendo muy sinceras, a Ani y a mí nos entraba un poco de reversa hacer esto sin sentido. Es decir, creo que nosotras siempre intentamos estar de acuerdo, digamos, en las situaciones y hasta que literal, como Ani lo mencionaba en un espacio previo a esto, hasta que esto no nos hiciera sentido a ambas, como que no continuamos en avanzar. Entonces, incluso en ese hallar sentido y en ese camino, como en parte de entender cómo lo hacíamos de la mejor manera, lo que hicimos fue plantearnos las preguntas y que este ejercicio de plantearse preguntas, incluso en este ejercicio de entender el otro, cómo hacen las cosas, no es tan fácil y no es tan intuitivo. Incluso esto también parte del mismo ejercicio de entender o digamos de recorrer o incluso nosotros también de haber aplicado ciertos procesos para entender la manera en la que recoger la información iba a ser valioso a la hora de compartir. Entonces creo que esa fue la primera etapa. O sea, como la idea era que si un grupo de algún otro laboratorio o de algún estudio de diseño desarrolló una serie de herramientas, que nos cuente toda la experiencia para entender cómo esas herramientas estaban contextualizadas a esa necesidad. Exacto. O sea, era poner en contexto las herramientas, porque también desde el proceso que vivíamos nosotros nos dábamos cuenta, bueno, si nosotros quisiéramos acceder a ese repositorio de herramientas, ¿qué es lo que realmente nos serviría? Y nos dábamos cuenta que sin los casos no es lo mismo, porque pueden haber muchos mapas de empatía, pero sin saber cómo eso le aportó valor al proceso, pues se queda en un mapa de empatía que podría estar colgado en internet. Entonces, en esa primera fase de la apertura de casos, recolectamos más de 40 casos. Llegaron casos de Perú, Argentina, Uruguay. O sea, como hicieron una convocatoria y la gente se podía... Exacto. Sí. Y, digamos, ahí en esa primera fase tuvimos un filtro, un poco unas categorías de filtro. Entonces, que cada uno de los siguientes pasos o de los siguientes casos que queríamos seleccionar, lo importante era que tuvieran... digamos, claridad a la hora de contarnos cómo lo ejecutaron, alguna novedad, o sea, como una manera distinta de abordar el proceso,
y tuvieran una curva de aprendizaje que fuera, digamos, valiosa para compartir. Entonces, a partir de estos 3 criterios, seleccionamos 12 casos de diferentes regiones y más que todo, de alguna forma, de Latinoamérica, desde Brasil, una Argentina, Perú, o sea, escogimos varios casos que nos permitieron un poco como abrir y mostrar también, visibilizar la manera en la que desde diferentes contextos se está hablando de innovación pública o de innovación social y la manera en la que estos casos también aportan a la construcción de qué es esto de innovación pública y cómo se come en buena parte. Me gusta, pero lo que me parece como especialmente interesante es que la unidad de lo que estaban compartiendo eran las herramientas. Entonces, de alguna manera también era como muy concreto, no es, bueno, cómo ustedes hacen innovación pública, sino es un montón como en ese hacer muy artesanal de la herramienta. Y yo creo que también algo poderoso que vivimos mientras estábamos teniendo esta convocatoria, cuando empezamos a tener conversaciones con los diferentes postulados, es que muchas veces no nos preguntamos cómo esas herramientas nos están aportando valor. O sea, de cierta forma les estábamos haciendo una pregunta que ellos no se habían hecho. Y entonces, al no hacerse ese tipo de preguntas, muchas veces no sabemos cómo contar las historias de lo que hacemos. Entonces, cuando les decíamos, pero queremos entender esa herramienta, ¿qué hizo distinto? ¿Por qué no utilizaste otra y decidiste utilizar esa? ¿Qué información te permitió procesar esa herramienta? Porque a mí algo muy poderoso, o sea, como algo que defiendo total, es que para mí las herramientas son mediadoras de los procesos, pero no son las que se roban el protagonismo. Lo que se roba el protagonismo es el resultado de haber aplicado esa herramienta. Entonces, permitirle a estos equipos llegar a ese descubrimiento fue muy valioso en el proceso. Y creo que así ellos empezaron a darse cuenta por qué esta Donatón iba más allá de las herramientas. Entonces la Donatón es un evento, ¿no? Como es también una hackathon. ¿Cuánto duraba? Entonces acá retomo. Entonces tenía 4 fases. La primera fase fue, digamos que la convocatoria abierta de, sí, como el llamado a los laboratorios, unidades de innovación, a que se postularon. Ahí fue cuando te contaba que llegaron más de 40 casos. Luego pasó esta fase que Ani estaba mencionando, que fue un poco entender, y ahí luego de escoger los 12 casos, lo que hicimos fue entrevistarnos con cada uno de los 12 casos, que fue un ejercicio, la verdad creo que todo el proceso de Donatón fue un proceso muy privilegiado para nosotras, porque incluso nos permitió, por un lado, entender información que incluso los mismos participantes no habían entendido o como que no habían sido conscientes hasta ese momento de la conversación. Y esto creo que pasa por 2 cosas, por dos factores. Uno, creo que incluso esta formulación de preguntas es súper importante para la generación de conocimiento, como la manera en la que uno plantea una pregunta, abre el abanico para que la gente aborde o la responda de cierta u otra manera. Y el otro factor es que en retrospectiva contar la historia desde otro lugar te da otra mirada y te da otra reflexión. Entonces, estos 2 factores, como la combinación de, insisto, en saber preguntarse o saber plantearse preguntas que si bien inicialmente éramos como, bueno, preguntando no sé qué, o sea, es decir, como un ejercicio más intuitivo, cuando llegamos a esta segunda fase fue otra conversación. O sea, la verdad es que este ejercicio fue parte de generar una escucha activa con cada uno de los participantes y generar una conversación súper horizontal para entender incluso la manera en la que lo habían aplicado o no, incluso la pregunta que Ani planteaba o que incluso planteábamos en ese momento, es como, ¿qué hizo que tu proceso tuviera el resultado? ¿Qué herramienta para ti fue la del éxito en este momento? O si tuvieras que hacerlo de otra manera, ¿cómo lo hubieses hecho? Es decir, como hay preguntas que definitivamente dan esa filigrana de reflexión que se construyó en colectivo, es decir, o sea, entre Ivo y la unidad. O sea, si no hubiese sido posible que se llegara a ese descubrimiento. O sea, ¿esas entrevistas que hicieron las hicieron a los 12 que habían seleccionado o a los 40? A los 12. Pero yo quería agregar algo ahí valioso de cómo se estructuró esta entrevista, y es que siempre, como mencionaba antes, nos teníamos que parar desde, a ver, si nosotros somos un equipo que quiere acceder a esta información, ¿cómo queremos que esa información nos llegue? Entonces, nosotros tenemos una metodología que se llama Tejido Ivo y decíamos sería interesante poder como enmarcar las herramientas en esas diferentes etapas. Entonces, ¿cómo son las herramientas que se utilizaron en los procesos de ideación? ¿Cómo son las herramientas que se utilizaron en el entendimiento del problema? ¿Cómo son las herramientas que se utilizaron para prototipar, para testear?
para hacer entrevistas con usuarios. Y había mucho valor en pensar cómo esas preguntas no los encasillaban en nuestra metodología, pero les permitía a ellos entender también cómo hay diferentes momentos en el proceso y cómo las herramientas tienen que adaptarse a esos momentos. Entonces, lo que hacíamos era construir una conversación al principio un poco más abierta con los que se habían postulado, con estos 12 postulados, y después ya empezamos a hacer preguntas muy puntuales de qué herramienta utilizaste para idear, qué herramienta utilizaste para recolectar información en campo, y así nos permitía categorizar un poco la información, porque también creo que algo que le aportaba mucho a este proceso era entender muy bien cómo procesar esta información después, porque a veces ocurre que se abren unas cosas gigantes, la gente manda información, pero no hay cómo categorizarla, entonces no hay cómo organizarla, no se encuentra la forma para organizarla y después poder consumirla. Entonces, creo que durante el proceso vivimos una combinación muy interesante entre gestión del conocimiento y diseño, porque era como desde el conocimiento que yo tenía haciendo Maker, le sumaba al conocimiento que Dani tenía desde gestión del conocimiento para que esto también generara valor para el laboratorio y para personas que se ponían desde la postura del laboratorio. Respondiendo a tu pregunta que nos hiciste antes, ¿cuánto duró esto? Ya te diría que previo al evento de Donatón, nosotras corrimos una maratón de más o menos 1 mes y medio y la Donatón era un día y fueron aproximadamente 8 o 9 horas en vivo. ¿Y cuánta gente participó? Uy, hasta el momento teníamos una conexión de YouTube al mes como 1 millón de vistas. Wow. ¿Y quiénes eran? O sea, ¿para quién estaba hecho esto? ¿Quién se supone que se iba a beneficiar de este evento? Laboratorios de innovación, unidades de innovación, o sea, personas que se interesaran en aplicar estas herramientas, pero también había personas, o sea, como no necesariamente hacían parte de equipos, pero yo creo que son interesados en innovación, en diseño, en metodologías. Sí, o sea, incluso creo que, o sea, el beneficiario o sea, creo que incluso también las mismas personas que, o sea, los 12 casos, porque al final cada uno de los 12 casos tuvieron un momento, digamos, de mostrar puntualmente en un espacio de media hora los resultados, y acá una cosa muy importante, y es que en el ejercicio de esta segunda fase, lo que hicimos también fue, o les pusimos en el reto de que nos contaran todo su proyecto como si fueran unos niños, o sea, como si su público fuera un niño. Entonces, eso lo que facilitó fue también cómo generar un lenguaje común entre nosotras, quienes por primera vez nos aproximamos a este caso, y ellos como la facilidad de contarnos, pero también en el momento, y eso fue como, digamos, la herramienta o lo que guió la conversación al momento de el Donatón, tener ese corto momento, pero contarla, digamos, el input o el insight de manera clara, sin que, digamos, la media hora se desviara, porque incluso cuando uno está muy emocionado de su proyecto y demás, creo que eso pasa, que a veces uno habla mucho y contar los resultados es un poco, digamos, complicado. Entonces, lo que hicimos también en ese ejercicio, digamos, en la segunda fase fue como ponerles ese reto para tener, digamos, construir ese lenguaje común, pero también para que ellos tuvieran las herramientas o los inputs claros a la hora de comunicar en su tiempo serán 20 minutos y 10 minutos de preguntas y respuestas, o sea, en total era media hora. Entonces creo que por un lado ellos, pero por otro lado el público que Ani menciona, o sea, creo que es un abanico amplio entre servidores, contratistas del sector público, pero también estudiantes, o sea, personas que están inmersas en, digamos, en temas de innovación pública, pero también social. Entonces creo que el beneficiario fueron ambas audiencias de alguna manera. Entonces, dijimos que había 4 fases. Una era la convocatoria, la otra eran las entrevistas y el filtrar entre todas estas. Después era el evento y por último fue la recolección, digamos que de todo el repositorio, que eso incluso agregando a tu pregunta de cuánto nos demoramos. Inicialmente, claro, nos demoramos 1 mes y piquito en este ejercicio de convocatoria y entrevistas, luego el día del evento, y luego tratar de compilar toda la información en un repositorio que incluso también acá en el juego de jugar a la experiencia y que cualquier persona pudiera entrar y entender la manera en la que se hizo Donatón, donde contar cada una de las herramientas, fue también este ejercicio de construir este repositorio
que también tuvo, digamos, una demora más o menos de mes y medio. Entonces, pues sí, en total creo que fueron casi 4 meses. Sí, 3, 4 meses. Muy bien, y entonces, ahora, este repositorio, ¿no? Es un repositorio que está como dividido de acuerdo a quién produjo esa herramienta, ¿no? O sea, uno se adentra en el repositorio viendo, bueno, esto es Feeling. Feeling está hecho por tal grupo, entonces yo cliqueo y tengo acceso a alguna de las herramientas que presentó Feeling en la Donaton. Pero ¿cómo hago si lo que quiero es pensar, bueno, a ver, quiero todas las herramientas que me sirvan para el análisis de datos que recopilé en territorio? ¿Hay algún tipo de manera de filtrarlo por fase en el proceso? No, Mariana, y la respuesta está en que si bien esa fue la intención incluso de recolectar la información inicialmente, como Dani lo menciona, o sea, literalmente aplicarle Design Thinking a la gestión de conocimiento, creo que la dificultad también estaba en que cada proceso era muy distinto, o sea, es decir, como tratar de encasillar o incluso generar como esta herramienta para esta fase era bien complicado porque incluso ellos mismos también lo entendían de otra manera. Entonces, eso fue también como otro insight que encontrábamos en la entrevista, y es como para nosotros sí sería importante tener, digamos, esta clasificación, así como todas las herramientas que nos sirvan para el entendimiento, todas las que nos sirvan para la definición, pero incluso en el mismo ejercicio a la hora de que nos contaran cómo lo hicieron, qué resultados tuvieron, cada uno tenía una naturaleza distinta, o sea, como que cada proceso respondía a una necesidad distinta, que si bien al final sí podía llamarse, digamos, metodológicamente respondía a un proceso de innovación, y ahí digamos que nos dimos cuenta de eso, como que no podíamos medirnos igual. Entonces, por más que la intención era como generar ese lenguaje común también entre tejido vivo y, digamos, cada uno de los casos, generar, digamos, que ese patrón por cada una de las fases fue también otro descubrimiento dentro del proceso, y es como, digan, no, o sea, no todas las fases son las mismas y no todas las fases de innovación empiezan desde el mismo momento. Entonces no hay, y acá insisto, como no hay una universalidad en la metodología, pero aún así creo que sí logramos entender dentro del proceso como algunos peldaños que nos permitan identificar por qué esto es innovación. O sea, creo que incluso esta manera en la que en la que se aborda, hace parte de la construcción de cada uno de los procesos para entenderlo cada uno en su lenguaje. Y ahí quisiera añadir algo, y es que creo que algo muy valioso para los equipos en este proceso de hacerles las preguntas es que muchas veces cuando documentamos, nosotros mismos nos tenemos que hacer las preguntas, entonces como que no encontramos bien cómo documentar los procesos, y para ellos era un desafío tener que encontrar las respuestas a estas preguntas, porque nunca se habían tenido que hacérselas, o sea, como que no sabían cómo contar esa historia a partir de estas preguntas. Entonces, por eso, cuando les decíamos qué herramientas utilizaste en ideación, ellos eran como, pues es que yo diría que esto lo viví en este momento del caso, pero también en este momento. Entonces, cuando estábamos hablando de cuáles son las personas que se benefician, yo diría, para los casos, para las personas que hicieron parte de Donaton como tal, hubo mucho valor en el proceso, porque ellos pudieron darle visibilidad a sus procesos, a sus casos, pero también pudieron como ellos mismos darle valor contándolo, o como dándose cuenta de todo lo poderoso que habían vivido a partir de la aplicación de la metodología de innovación. Entonces creo que eso fue muy interesante para ellos, tener que hacerse esas preguntas difíciles. Ahora dígame, ¿qué método? Quiero que me digan, cada uno de ustedes, ¿qué método es el que les parece que seguro quisieran implementar? Que salió de esa Donaton y dicen, ay, yo me quedé con muchas ganas de implementar esto porque me pareció que lo podríamos contextualizar bien para un proyecto que estamos haciendo ahora. Para mí, el de Pluriversa de Futuros me inspiró demasiado, porque siento que es algo que todavía nos cuesta. Perdón, ¿Futuros qué es? ¿Es una oficina de diseño? ¿Futuros? Es colombiana, es una consultora de diseño. O sea, te lo súper recomiendo. Miguel, que es la persona que hizo parte de Donaton, tiene una mente increíble y a él le gusta siempre think outside the box. O sea, así es como él funciona, y nos compartió como unas herramientas con las que empezaron a cruzar
En El Salvador se utiliza blockchain, entonces tuvieron que hacer mucho trabajo de campo, estaban recogiendo mucha información sobre esto y tenían que procesar mucha información que yo lo entendería así, se movía mucho en el futuro, el presente y el pasado, entonces tenían que recoger a muchas escalas y como muchas dimensiones información. Entonces utilizaron unos mapas que, o sea, él nos compartía los mapas y para nosotras era como, ¿qué es esto tan increíble? Era como, sí, así procesamos la información y yo, está increíble, tiene demasiado poder porque tenían que categorizar mucha información y visualizarla al mismo tiempo. Y aparte de eso se enfrentaban a un reto muy grande que era, ellos, no me acuerdo si esto era como algo, estaban haciendo algo para el gobierno británico, creo. Entonces tenían que demostrar mucho valor en el proceso porque bajo esta lógica de think outside the box de Miguel, era como no vamos a hacer lo que nos dijeron, vamos a hacer lo que nos hace sentido a nosotros. Entonces tuvieron que esforzarse demasiado por recopilar la información y darle valor constantemente a partir de cómo gestionaban el conocimiento para poder dar respuesta al gobierno británico. Entonces te lo súper recomiendo, ese caso es muy chévere. Sí, ese caso es muy interesante, aparte porque también tomaron esta perspectiva un poco de colonial para abrir un poco de lo británico, o sea, lo abordaron desde no somos, o sea, Latinoamérica, un poco un enfoque de descolonial y cómo el futuro tiene que ser descolonial, o sea, la verdad, el frame y el approach de Pluriversal para ese caso fue espectacular, aparte un tema sensible como el tema del blockchain, bueno, sí, en fin, ese caso es muy bueno. Ahora sí, para responderte, de mi parte, creo que por mi parte va a responder todo, lo siento, es que están muy conectados. Creo que el primero es el de IPA, definitivamente creo que fue algo que nosotros... El de IPA, la cerveza IPA. No, se llama Innovation Poverty for Action. No sé cuál es esa cerveza. ¿Innovation? ¿Cómo es? Poverty for Action. Y esto también es como una organización que está también en América Latina, a nivel mundial, si no estoy errada, que trabaja con temas de innovación, como herramientas de innovación pública, digamos, para resolver retos. Pero a mí lo que me llamó la atención de este caso es todo el tiempo la medición que tienen para saber si tienen, o sea, como para identificar sus factores de éxito o no. Y esta lo rescato un montón porque incluso dentro de la perspectiva y viendo un poco en retrospectiva los 12 casos que vimos, nosotros identificamos que la investigación en cada uno de los casos, la escucha activa, la empatía era una de las herramientas más desarrolladas en todos. O sea, la innovación tiene un consenso y es el poder de entender y poder entender, digamos, de manera colaborativa, y eso creo que se sintió en cada uno de los casos. Para nosotros encontrábamos la dificultad de la medición, o sea, cómo se puede hacer, digamos, cómo se puede medir cada uno de estos casos, porque incluso fue una de las preguntas que hacíamos, ¿cómo sabes si fuiste exitoso o no? Y era una pregunta difícil de responder, y ahí para lo que hizo fue, o sea, es de manera frontal que desde su metodología, desde la teoría del cambio, lo están haciendo constantemente. Entonces creo que la rigurosidad como flexible, o sea, es decir, como que son bien flexibles a la hora de aplicarse la teoría del cambio o metodologías como MER, de alguna forma lo que facilita es que exista una sostenibilidad de los procesos. Entonces creo que me quedo como con ese, como en ese deber ser de, pues pucha, eso siento que es lo que nos hace falta de cualquier ejercicio de innovación, y es aprender a medirnos con nuestros propios procesos. Y el siguiente es otro de la Fundación Sadowski, que también hace un tema de gestión de conocimiento. Tiene, digamos, que un modelo, pero tiene un modelo proyectivo de usar inteligencia artificial para, a partir, digamos, de la información que se entiende, se recoge, tomar decisiones un poco sobre el futuro. Entonces, creo que para mí esa era también como, cuando yo hablaba con Marianela, la de la Fundación Sadowski, le decía como, eso es como... O sea, como los 3 años luz de gestión del conocimiento, o sea, que uno pueda realmente recoger esa información, como capturar y tomar decisiones proyectivas de decisiones importantes para la ciudad. Entonces, eso me pareció súper, súper valioso, porque creo que esa experiencia de aplicarse inteligencia artificial para la proyección de datos en entidades públicas, puntualmente en Argentina, me pareció novedoso en sí mismo. ¿Y eso qué tenía de diseño? El proceso, o sea, es decir, cómo ellos aplicaron también como design thinking dentro del proceso de recolección de la información. Entonces, entender la información, entonces ya digamos que, no me acuerdo muy bien, pero era entender
la manera en que todos los funcionarios públicos estaban recogiendo la información de una misma manera. Entonces, definir cuál era el reto, que es decir, como definir cuál era la pregunta que iba, digamos, a darle norte a la información que se estaba recolectando. Y luego, digamos que la fase de la inteligencia artificial, que era como el ejercicio más valioso de esta metodología, y era como aplicarle de alguna forma, digamos, design thinking literal a todo el proceso, y al final sí, empezar con un ejercicio de entendimiento entre los funcionarios para saber si estábamos recolectando la misma información, y luego de esa información sí generar un ejercicio de proyección. Incluso este caso también fue muy complicado de entenderlo, con Ani al inicio lo decíamos, pero creo que también el valor que daba era muy, muy interesante. Entonces, sí, creo que me quedo con esos dos muy relacionados a medición y gestión del conocimiento. Esta entrevista es parte de las listas Laboratorios de Innovación, Colombia y Diseño, Antropología y Diseño, Gobierno y Diseño e Innovación Social. Las listas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. Y si están buscando algo y no lo encuentran, pueden contactarse con nosotras o usar nuestro chat, que lo encuentran a la derecha abajo en la página web. Ahí dicen lo que buscan y los puede ayudar. Lo estamos ahora entrenando para que sea mejor, así que si no les contesta bien, no se impacienten, está aprendiendo. Y nosotras estamos aprendiendo cómo entrenar un chat GPT para que busque en nuestros episodios. Todavía mi memoria funciona mejor, pero espero que prontamente me supere. En esta entrevista, Ana y Daniela mencionan el trabajo de Miguel Llano, de Pluriversa. A él lo entrevisté y ese es uno de los episodios de la serie que viene en breve sobre futuros. Esta serie me salió muy colombiana, sin querer. Muchos en Colombia están trabajando con el tema de futuros, con diferentes perspectivas y en diferentes disciplinas. También el hecho de que fui a Colombia hace poco me acercó más a ese trabajo y encuentro muy fácilmente a los que investigan sobre el tema. Visité en ese viaje 5 universidades y participé en varios eventos de diseño. De otros países latinoamericanos, me cuesta más encontrar a quienes entrevistar. En eso necesito ayuda, así que siempre me pueden conectar y contarme qué me estoy perdiendo, a quién quieren escuchar. Sigamos ahora escuchando a Ana y Daniela, que tienen mucho más para contarnos. Quería agregar una cosa de el equipo de Connie Group. Él resaltaba la importancia de la facilitación. Y creo que para mí también eso fue súper importante porque, como te mencionaba antes, para mí las herramientas son mediadoras. Y para que haya un match entre esas herramientas mediadoras debe haber alguien que esté en capacidad de facilitarlas. Porque no es lo mismo sentar a una persona de un proyecto X en campo que a que te dejes como que utilice una herramienta que una persona pueda hacerle preguntas detonadoras, que pueda llegar a esas cosas que permiten alimentar esa herramienta. Entonces, creo que también en esas conversaciones que se tuvo con los casos el día de Donatón hay mucho valor, porque ellos como que le suman a esas herramientas, porque es que no solo es la herramienta, y yo creo que por eso al principio con Dani éramos súper insistentes de no, es que el valor no está en solo recoger herramientas, sino en darle voz a esas herramientas. Entonces creo que hay mucho valor en las preguntas que las personas se deben hacer, cómo se facilitan, porque no hay que olvidar que el verdadero producto de los procesos son lo que surge después de utilizar las herramientas. Sí, para mí también tiene que ver como quién está sentado en la mesa y está haciéndolo, cómo es la situación, cuánto hay de apoyo de otra gente adentro de la organización. Es gente que nunca trabaja junta, hay gente que está comprometida con el proyecto, que está realmente usando esas herramientas. Hay muchas cosas que no tienen que ver con la herramienta en sí, pero con lo contextual, ¿no? De acuerdo. Incluso creo que esto que estamos conversando en este momento, lo que
lo conversábamos en un momento con Ani también durante el proceso, y es ¿qué es una metodología? ¿Qué es una herramienta? O sea, incluso creo que al inicio del proceso lo que intentamos fue crear un mismo frame de, bueno, metodología se entiende por esto, la OCDE entiende herramienta por esto, pero incluso creo que también lo hablábamos con Ani en un momento, y es como, pero entonces, Dani, ¿qué es una herramienta? Una herramienta es un Word con un cuadro, pero, y la respuesta era, bueno, puede que sí, porque si al final ese Word con un cuadro, que es un cuadro súper básico, me habilita o me moviliza para facilitar una conversación o para recoger la información que pues a mí me sirve, pues ¿por qué no es una, o sea, por qué yo la puedo, o sea, quién soy yo para decir que eso no es una herramienta si al final el artista es quien está, digamos, que generando todo el management para que al final surja este proceso de la manera que debe surgir? Entonces creo que ahí la definición de la herramienta de metodología o el consenso, también incluso creo que por eso era tan complicado hacer esta división de herramientas para entendimiento, herramientas para definición, porque cada quien lo puede entender o lo puede usar de diferente manera y digamos que lo puede adaptar según el contexto de cada uno de los procesos, incluso eso. Y también mencionando esto que Ani menciona de Coding Club, por ejemplo, fue una herramienta que en sí mismo nosotros decíamos, bueno, es una herramienta, pero el proceso de escucha activa y todo lo que generó una herramienta, y no quiero decir simple, o sea, no quiero minimizarlo con la palabra simple, sino complejizarlo y decir como en verdad fue una herramienta visualmente simple, sí, fue una herramienta simple, pero el poder que generó esta herramienta al generar este proyecto y los resultados de conectar una cantidad de comunidades, lo que fue ese proyecto, fue increíble. Entonces, creo que ahí insisto, es quien maneja la herramienta y es con quien se sienta, a quien le va a dar voz, y acá es esto que siempre se defiende un montón, y es que el diseño es político, o sea, el diseño tiene que ser pluriversal también, como la manera en que a quien le da la voz, a quien decide de alguna forma como la manera en la que se aborda la conversación, y eso hace parte también de ese instrumento un poco de guiar las conversaciones, y sí. Muy bien. ¿Y en el futuro qué se imaginan haciendo? ¿Sigue el proyecto Donatón? ¿Lo van a volver a hacer? ¿Qué se imaginan de este futuro? Yo creo que, o sea, valdría la pena un montón. Esta fue la primera edición de Donatón, nos dejó muchísimas experiencias, o sea, como muchas lecciones aprendidas, como cosas que definitivamente no volveríamos a hacer y otras cosas que sí volveríamos a hacer. ¿Qué no volverías a hacer? Y esto acá también como muy reflexión, o sea, fuimos muy ingenuos también en solo pretender que con la primera parte de la convocatoria abierta íbamos a tener la información que queríamos. Y si tuvimos una segunda fase, creo que esa segunda fase no la teníamos tan conscientemente materializada. O sea, en ningún momento nos sentamos y dijimos, bueno, vamos a escuchar. Es decir, como que pasó, pero de manera como muy intuitiva, de luego de leer cada uno de los casos, decir como no, o sea, creo que nos hace falta un poquito más de entendimiento de los casos, estamos un poco crudos. Y creo que eso no lo volvería a hacer, o sea, siento que esto, o sea, dedicarle tiempo y que los equipos nos dieran tiempo de, digamos, a la hora de escribir las historias y como de llegar con preguntas un poco ya, porque nosotros, para darte un poco de contexto, nosotros le mandábamos, o lo que hacíamos fue enviarles un correo diciéndoles, bueno, la historia del niño, no sé qué, y esto dedicaba tiempo, o sea, es decir, en promedio, pues no sé, si se sentaban a hacerlo 1:30, 2 horas, entonces era tiempo también de las unidades y los laboratorios de innovación. Entonces, digamos, esto sumado, digamos que al ejercicio de entendimiento, creo que es algo que lo volvería a hacer de manera juiciosa, un poco más consciente, como de una hoja de ruta un poco más planteada, pero a lo que voy es que creo que sí debimos tener como un poco más de planeación frente a esa segunda etapa que nos daba un poco más de luz frente a cada uno de los procesos. Que le llevó más tiempo de lo que pensaron, tanto a ustedes como a los equipos que convocaron. En un momento sentíamos que se nos estaba desbordando, o sea, porque era como, no podemos llegar crudas al en vivo, o sea, tenemos que tener información preparada para poder gestionar la conversación con ellos, porque lo que pasaba era que nosotros teníamos esta conversación previa y en vivo, personas que no necesariamente habían hecho, o sea, personas que no hicieron parte de esas conversaciones tenían que tener una conversación con los casos, entonces no podíamos llegar cruda. Y algo que quería agregar, creo que se nos escapó, algo muy bonito del producto de Donatón, es que
En el en vivo, en la parte de atrás, hacíamos un graphic recording de lo que se estaba hablando. Haz de cuenta, crear una infografía en vivo. O sea, literalmente es eso. Entonces, eran 2 personas escuchando y pintando, y esto era algo que también, pues era como algo que le generaba valor a los casos que participaban porque se quedaban con un graphic recording. Entonces, siento que era un proceso muy bonito, como haz de cuenta de cómo ir pasándote la palabra hasta que llega a un final y tienes que ver cómo ese caso quedó como a través de esas diferentes personas que escuchaban. Entonces, eso me pareció muy lindo. Perdón, Dani, si quieres continúa con lo que querías decir. No, incluso creo que eso lo volvería a hacer también el graphic recording atrás, porque incluso eso nos dio un valor agregado tanto al ejercicio de Ivo, de sentarse a entender y escuchar. Creo que acá hay una cosa muy importante de ese ejercicio de Donotón y es la escucha activa, Mariana. O sea, sin preguntas que generaran ese conocimiento colectivo, no era posible pensar en el resultado que generó Donotón. Y eso también parte del graphic recording, o sea, las 2 personas que estaban atrás, incluso todo el equipo tiene que salirse y estar las 2 personas dibujando, digamos, ese graphic recording para poder estar escuchando activamente cada una de las palabras que decía el caso. Entonces creo que eso también es otra cosa que volvería a ser sí o sí. Incluso también fue un reto porque el equipo no tenía las habilidades, o sea, como para estar más allá de pintar y dibujar, como que era complicado empezar a tejer en la cabeza una sola idea. O sea, contrataron a alguien que era especialista en hacer estas representaciones visuales. No, o sea, nos hizo un taller, pero nosotros mismos teníamos que hacerlo. O sea, a mí me vas a ver en el en vivo pintando, eran personas, o sea, todo el equipo, todo Ivo, tuvo que ser parte de Donatón y pues estaban súper contentos de hacerlo, pero entonces fue un reto. Entonces, ¿qué recomiendan en relación a esto? Primero, ir hacia el repositorio ese, ¿no? Que armaron ustedes. Sería una primera recomendación de los oyentes, que lo miren. Eso vamos a compartir el enlace. ¿Y qué cosas las están inspirando a ustedes que miran, que les hayan servido en todo este trabajo? Yo agregaría otra recomendación pequeña antes de decirte que le recomiendo como de lo que me inspira. Pero yo le recomiendo mucho a los oyentes que se atrevan a documentar sus casos a pesar de que no sean de éxito, porque solo queremos documentar como eso que queremos decirle al mundo, pero documentar los errores también es muy importante porque todos podemos partir de ahí. Entonces, que se atrevan a documentar de diferentes formas, que le den valor al proceso, no solo piensen en el producto, sino en el proceso. Y que recomiendo así en general, yo recomiendo mucho una serie de Netflix que se llama Abstract, porque me permitió darme cuenta que el diseño no solo son estas cosas tangibles, sino que es algo transversal y muchas veces se espera que el diseñador sea el que hace sillas o el diseñador gráfico, y cuando yo empecé a estudiar diseño sistémico yo era como, ¿cómo le explico a la gente que esto también es diseño? Entonces es una serie que me inspiró muchísimo y les recomiendo un libro que se llama The Systems View of Life de Frijot Capra, de pensamiento sistémico, un libro poderosísimo para mí, pero para mí es la Biblia del pensamiento sistémico desde mi perspectiva, y lo súper recomiendo porque te das cuenta que la visión sistémica cabe en todo, desde la educación hasta el relacionamiento con el medio ambiente, el diseño, la economía. Entonces súper recomendada. Yo también creo que me quedo también con una recomendación así chiquita, y es creo que vale la pena un montón si uno se deja inspirar de, digamos, de una herramienta, de un caso, valdría la pena un montón como hacérselo saber al equipo, la unidad de innovación, o sea, como retribuir de alguna forma este ejercicio de conocimiento y de inspiración hace parte incluso de tejer en colectivo todo el conocimiento. Entonces creo que también me iría por ahí. Y la recomendación, por supuesto, creo que los episodios de diáspora y diseño, toda la antropología, a mí me inspira un montón. ¿Cuál te inspiró más? El de Arturo fue el que más me generó, digamos, que este momento de revelación en muchas partes, digamos, toda la fragmentación, aparte porque le haya sentido un montón a una antropóloga estando en temas de diseño, o sea, como hace, no sé, 7 años atrás creo que esto era algo como muy contradictorio, pero en verdad cero contradictorio. Entonces creo que este episodio de Arturo fue bien revelador, un poco para hallarme, darme sentido. Y, digamos, yo escucho mucho podcast, creo que ahorita el que más estoy escuchando es el de Invisible Commutes, que es un podcast que habla sobre trabajadoras domésticas y todo el tema de trabajo invisible que estas mujeres trabajadoras del cuidado hacen. Me gusta un montón.
Y de libros creo que tengo 2 recomendados. Uno que se llama Un vaso de agua bajo mi cama, que es de Daisy Hernández. Este libro habla un poco de temas de migración, feminismo. ¿Es un ensayo o es literatura? Ficción? Es literatura. Es literatura, es casi que su experiencia, la experiencia de Daisy, cuando migró a Estados Unidos y como todo el ejercicio identitario que, digamos, al que se enfrentó, me pareció súper interesante. Y otro libro que se llama The Stack, de Bernd Braden, que habla un poco como de la creación de sistemas para generar, digamos, que esta idea geopolítica un poco más del mundo. Es un libro un poco de filosofía política, hablando de sistemas, cómo nos estamos organizando por sistemas y demás. Entonces, creo que es un libro bien interesante para entender cómo la tecnología y con la forma y el background de la tecnología se está conectando con el tema político y las comunicaciones. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. A ti, muchas gracias. No, Mariana, a ti. La verdad, un placer. Tú también nos inspiras un montón. Ana y Daniela nos cuentan sobre el trabajo de documentación y reflexión sobre herramientas. La Donatón es un proyecto del Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, pero un proyecto generoso con la comunidad, porque están dando espacio y visibilidad a otros grupos. Muchos equipos y estudios de diseño crean sus propias herramientas, y la verdad, muchas de estas herramientas se superponen y no son muy innovadoras. Miré muchas páginas web de estudios de diseño donde se publican herramientas. La realidad es que siempre cuando diseñamos, cambiamos y refritamos herramientas. O miramos herramientas de otros para inspirarnos. Esto de publicar guías de herramientas, que se convirtió en una práctica, está muy bien, por un lado, porque estamos documentando lo que hacemos y otros las pueden usar, pero por otro lado, muchas veces se hace para marcar el terreno. Somos creadores de herramientas y eso nos hace expertos en el área. No es una mala estrategia, lástima que muchas de estas herramientas son copias de otras y muchas veces no se referencia de dónde salieron. Lo que me gustaría destacar de este trabajo que nos cuentan en esta entrevista es que Ana, Daniela y su equipo crearon un espacio para reflexionar sobre las herramientas de otros grupos y también trabajaron en la documentación de otros. Podrían haber hecho un evento para mostrar su propia guía, pero en vez de eso, armaron un evento para intercambiar herramientas. Esto tiene mucho valor. El trabajo que hicieron para seleccionar y catalogar esas herramientas también. Después de escuchar este podcast, pueden ir a nuestra página web y mirar con detalle el resultado de esta documentación. Ahí estará el enlace. Necesitamos más espacios así, abiertos y bien curados, para intercambiar no solo casos de éxito, sino también nuestros métodos y procesos, herramientas, perspectivas y consejos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.